La guerra entre Ucrania y Rusia mantiene en vilo a todo el mundo. Ya son más de 1,5 millones de personas las que huyeron de Ucrania, y la Argentina envió a una comisión de cascos blancos para asistir a los refugiados. Lo que van a ver a continuación son una serie de testimonios que tienen que ver con una cuestión que es clave, que es fundamental en este conflicto bélico: la posibilidad de una guerra nuclear. This is the first time a state has attacked a fueled and functioning nuclear power plant, and it is clearly outlawed by international law and the Geneva Conventions. Хотел бы вновь подчеркнуть, что опасность для гражданского населения Украины исходит не от российских войск, а от украинских националистов, удерживающих в заложниках мирное население ряда крупных городов и устраивающих диверсии и провокации, одну из которых мы с вами сейчас обсуждаем. После этого во всем пытаются обвинить Россию. Вчерашний инцидент на Запорожской атомной электростанции наглядно это иллюстрирует. Indeed, every day provides us with newer and newer evidence that it is not only Ukraine under Russian attack, it is Europe, it is the entire world, it is humanity, and finally, it is the future of the next generations. I have indicated to both the Russian Federation and the Ukraine my availability and disposition to travel to Chernobyl as soon as possible, so that these 7 crucial pillars are never again compromised. The idea behind this initiative of mine as Director General of the IAEA is to agree on a framework and on a compromise that would commit to not compromise these principles that we all subscribe and agree to. We don't have perfect knowledge of exactly how this attack on the nuclear power plant transpired. Clearly there was one. Clearly it was violent. Clearly ordnance was used. An attack was conducted on the power plant in an effort by Russian forces to gain control of it. We cannot contest or refute reports that they are in fact in control of it. This is unprecedented. We've never had conflict before where large nuclear power plants have been in the path of the fighting. There are, international laws and conventions which prohibit fighting around nuclear power plants, and clearly with the Russian invasion, the Geneva Convention has been contravened by the fact that people have fired upon nuclear power plants in Ukraine. So it's very shocking. El temor a una guerra nuclear, de eso estamos hablando, y una información de último momento da cuenta que hay bombardeos rusos a un reactor nuclear experimental en Kharkov, 37 pilas de combustible nuclear que podrían provocar una verdadera catástrofe ecológica. Para hablar de este tema ya estamos con Raúl de la Torre. ¿Qué tal, Rulo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes a todos. ¿Temor fundado o infundado el de una posible guerra nuclear? Todos los temores a esta altura son fundados porque, como dicen los que más saben de esto, los expertos, cualquier guerra se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo termina y en qué termina. Y evidentemente estamos en una escalada todavía donde los esfuerzos que algunos están haciendo, no todos, no todos están haciendo el mismo nivel de esfuerzo para lograr la paz, algún tipo de tregua, algún tipo de vía de negociación política para las pretensiones que tiene Rusia, para las imposiciones que está ordenando la OTAN, digamos, se llegue a algún tipo de resolución. Recordemos que Ucrania en realidad es el escenario de una guerra que tiene otro nivel. Esto no es la guerra de Putin contra Zelensky, sino que es una guerra de otro nivel a la cual le toca a Ucrania ser el territorio donde se está dirimiendo esta guerra. Es decir, tiene todo para perder Ucrania en esta situación. Decíamos al comienzo que Putin hizo declaraciones durante este fin de semana realmente alarmantes. La última, que si no consigue sus objetivos por la negociación, será por la guerra. Y en las últimas horas, la posible justamente
apertura del espacio aéreo, o la exclusión aérea, mejor dicho, ha generado no solamente en Europa, sino en toda la OTAN una especie de debate que terminó en este caso a favor de lo que reclamaba Putin y un Zelensky absolutamente enojado por la falta de respaldo. Sí, evidentemente es muy difícil determinar cuáles son los puntos o los canales de negociación que se están dando en este momento. Esta frase que vos decís de Putin advirtiendo, lo que no logre por la negociación lo voy a lograr por la vía armada. Fue una frase que transmitió el gobierno de Francia como resultado de una conversación que han tenido hoy muy temprano Macron con Putin. No es la primera, ¿no?, de Macron. No, Macron ya ofició. En realidad es la cuarta oficial, claro. Pero desde que se iniciaron el ingreso de las tropas rusas a Ucrania, es decir, el 24 de febrero. Pero se dice que hubo muchas más conversaciones, que hay un contacto abierto casi permanente entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia, con Putin. ¿Por qué? Porque Emmanuel Macron está en una posición de que está buscando negociar un acuerdo de paz y erigirse él como quien logre este mérito de la paz. Porque evidentemente hay una debilidad en el resto de los países. Olaf Scholz, el actual canciller alemán, no es Merkel, evidentemente hay una diferencia enorme de capacidad. ¿Y qué pasa con el primer ministro israelí Bennett? Porque ayer se reunió con Putin. Y a ese punto también quería ir. Por un lado está Macron tratando de negociar la paz, tratando de ver con Putin, bueno, cuáles son los términos en que cuál aceptaría una negociación mano a mano. Lo que recogió de esa conversación es que Putin pone dos condiciones sobre la mesa que para él son vitales. A ver. El tema de la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN, es decir, no ser integrante de la OTAN, seguir como hasta ahora sin ser integrante de la OTAN, y el otro tema es lo que los rusos dicen, la desnazificación de Ucrania. ¿A qué se refieren? A los ataques raciales que está habiendo de parte de la ultraderecha ucraniana hacia las regiones prorrusas, que son la región del Donbass, es decir, el este de Ucrania, es decir, la zona fronteriza con Rusia. Bueno, estos son los puntos que Putin dice, o lo logro con negociación y si no, vía la guerra. ¿Qué pasa con los otros países? Hay dos países que son clave en todo este tablero, que son Turquía e Israel. ¿Por qué? Turquía porque es un país que es integrante de la OTAN, pero es un país que preserva mucho la relación con Rusia. Prácticamente casi el total de sus importaciones son de origen ruso. Erdogan se reunió también. Recep Erdogan también se reunió hoy más temprano, inclusive creo que fue antes de la reunión con Macron, para buscar también alguna vía de negociación pacífica entre Rusia, Ucrania o la OTAN, con quien corresponda a la negociación. Y después está el tema de Bennett, un aliado tradicional de Estados Unidos como Israel. ¿Por qué Bennett trata de conversar con Putin? Porque lo que le preocupa a Bennett y a Israel es que todo este conflicto lo que ha generado es que los sectores pro-nazi en toda Europa se han sentido como alimentados por este conflicto. No solo en Ucrania, han resurgido los sectores nazis en diferentes sectores. Porque, como producto de los gobiernos de derecha que están en este momento claro, producto del gobierno de derecha y de este conflicto con Rusia, que a ellos les da cierta satisfacción de que, bueno, hay un combate racial contra los rusos. Y esto a Israel le preocupa y mucho. Recordemos que hay un dato que no siempre se tiene en cuenta. Fuera de Israel, el país que tiene mayor cantidad de judíos es Rusia, después Estados Unidos. Fíjate vos, pero claro, Rusia es donde más cantidad de personas de origen israelí o de religión judía, es el país donde viven. Evidentemente le importa y mucho en este sentido al gobierno de Israel este conflicto, preservar esa condición y no quedar quizás como víctima de un ataque o una ola racista en el mundo, que también se podría producir. Esto es lo que decimos cuando decimos esta guerra no se sabe cómo termina. También podría producir eso, generar toda una ola racista si es que Rusia es derrotada en forma categórica. No parece hasta ahora que esa sea la perspectiva, pero digamos hay muchos peligros en danza y obviamente digamos los sectores más responsables son los que se están poniendo al frente de buscar una negociación y que Putin encuentre una mesa donde negociar y no esta vía que ha elegido hasta ahora, que obviamente es
es dramática la del ataque armado, ¿no? Un conflicto con diversidad de aristas Sí. y también con lo que comenzábamos a contarles en el comienzo, ¿no? Este peligro, este temor a lo que implica el impacto nuclear. Por eso hablamos con un especialista en el tema, que es el exsecretario de Energía Nuclear, a propósito de lo que está sucediendo. Se trata de Julián Gadano y esto decía. Lo que ocurrió, por suerte, finalmente no pasó a mayores, es decir, el reactor, en realidad son 6 reactores, es una central nuclear grande, tiene una potencia de 6.7 gigawatts. Ninguno de los 6 reactores fue afectado y el incendio fue apagado y el ejército ruso tomó control de la central. ¿Podría haber pasado algo grave? Sí, podría haber pasado algo grave si la artillería, digamos, hubiera afectado el reactor, donde está la reacción nuclear. Me parece que la intención del ejército ruso fue controlar parte de la generación eléctrica, por el tamaño que en sí tiene, puede hasta provocar un blackout, digamos, un corte generalizado en toda Ucrania, o sea, tiene mayor poder que ayer, digamos, ¿no? Logístico. Ahora, Rusia, igual, no habiendo, digamos, destruido la contención, me parece que no tuvieron intención de destruirla tampoco, digamos. Bueno, ha violado varias convenciones, es decir, en general los países, Rusia incluida, y en su momento la Unión Soviética fue muy activa en promover esto, firman varias, por ejemplo la Convención de Ginebra tiene un protocolo adicional que dice no se atacan instalaciones sensitivas, la Convención de Seguridad Nuclear, los acuerdos entre Rusia y Ucrania cuando se separó la Unión Soviética y Ucrania entregó las armas nucleares que tenía a Rusia, porque cuando se desmembra la Unión Soviética quedan 4 países con armas nucleares. Bueno, Rusia está violando todo eso, o sea, no deja de ser grave, por supuesto, pero yo no creo que Rusia haya tenido la intención de romper la contención del reactor. No tiene sentido, no, tiene más perjuicios que beneficios para la propia Rusia incluso.